pastora, ¿verdad? Dicen, yo quiero oír el testimonio de esa pastora. La hemos oído predicar una prédica que nos trajo, ¿verdad? Que nos sacudió, me sacudió mi espíritu. Fue algo sobrenatural y estamos contentos de tenerla aquí. So, si usted puede, ¿verdad? Introducirse a la persona que nos están viendo y a esas personas que están aquí, que quieren saber de usted en el día de hoy. Amén, que el Señor le bendiga. Y Amén. como siempre me pasa lo mismo. Como ya me le Aleluya. dijeron, soy la pastora Mónica Maldonado por la gracia y el favor del Señor que nos tiene aquí. Amén. Y bendigo la vida de los pastores. Amén, aleluya. Es una confianza. Bendigo la Amén. vida de los pastores que han tomado el reto. Amén. Y la confianza y los ministros que nos acompañan en el altar y a cada uno de ustedes que están aquí. Es un honor poder estar aquí en Living Word Español. Y como siempre, Dios siempre confirma antes de yo hablar a su nombre. Dios mío, aleluya. El pastor decía que básicamente era un de repente que acontecía en la vida del ser humano. Y cuando nosotros recibimos al Señor es un de repente. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, pastor. Entonces aquí en Martes de Testimonio, como lo hacemos es que usted viene y usted nos va a explicar un poco de su historia, ¿verdad? De dónde usted se crió, dónde usted nació, cómo usted fue creciendo, ¿verdad? Y qué ha sucedido en su vida en el transcurso de su crecimiento. ¿Cuándo fue la parte que usted, ¿verdad? Tuvo un encuentro con ese Dios, que cuando usted conoció a Dios, ¿verdad? Usted tuvo ese encuentro, su vida ha cambiado por completa. ¿Y a dónde usted está parada hoy en día en ese Dios? Amén. Queremos saber. Aleluya. Mónica nació en Harlem, New York. Aleluya. Harlem in the house. Gloria sea al Señor. Hace unos añitos atrás, para la gloria del Señor, mis padres son dominicanos y damos gracias, Señor, por esa puerta que nos permite tener padres para nosotros llegar con propósito. Amén. Amén. Mi crecimiento fue un crecimiento de una niña sana, tenía todo lo que quería en mi niñez. Regozo llega a mi adolescencia, pasa la temporada de la separación de los padres y esas cosas. Y eso obviamente afecta a toda infancia de algún niño. Amén. Amén. Y nos vemos a veces en un lugar donde Dios lo permite. Come on. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, quiero primeramente, gloria sea al Señor, antes de continuar Fluye ahí, pastora. con quién es Mónica, sino decirle quién es Jesús en la vida de Mónica. Amén. Gloria sea Aleluya. al Señor. Génesis 28 Amén. nos habla de la historia de Jacob. Yo sé que muchos de ustedes la conocen, pero quisiera leer, gloria sea al Señor, en el versículo 12 de Jacob. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y soñó he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Aleluya. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y se despierta Jacob y dice: y he aquí, Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Pero antes de eso, Dios le dice a Jacob en la visión: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. Aleluya. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que dije de ti. Dios mío. Aleluya. Amén. Eso es algo, pastores, que en mi vida personalmente, siempre había una palabra disertada a través de mi abuela, Mariana Maldonado, que pasé a la memoria del Señor, gloria sea al Señor. Y ella siempre relataba una historia y decía: Mónica será la pastora de esta familia. Y en mi crecimiento fui bien rebelde, gloria sea al Señor. Dios mío. Siempre había que estar buscando fianza para sacarme, porque tenía un espíritu de ira bien fuerte sobre mí, gloria sea al Señor.
te ve. Y gracias a Dios, Dios ha trabajado mucho con eso, tú sabes, cuando se trata, como a veces yo le digo, tranquilo, para que no te sienten en Central Booking, y no tenga que ir a Aleluya. predicar allí, pero Dios ha sido bueno y nos ha liberado de allí y Amen. nos ha llevado a las cárceles simplemente para testificar que de Amen. allí venimos y sabemos que hay un Dios de poder que causa un de repente. Wow. Aleluya. En la adolescencia de Mónica, gloria sea al Señor, a falta de... Mi padre fue un padre presente económicamente, y esto lo digo con toda libertad, pero ausente emocionalmente. Y eso hace un efecto en la vida del ser humano cuando emocionalmente, económicamente nos dan todo, pero en lo emocional no están ahí. Wow, fluye. Y eso lo hace el enemigo para causar traumas en nuestra vida Wow. y preguntarnos dónde está tu Dios. Mm. Y desde una cierta edad, a muy temprana edad, tengo un hijo de 20 años, el mayor, fui buscando ese refugio paterno en una pareja, en vez de buscarlo en el Señor, porque no tenía el conocimiento de Dios. Amén. Amen. Y simplemente tenía el conocimiento de lo que era, lo que veía, lo que estaba viviendo, la familia, el can, el teteo, gloria sea al Señor. Y luego de ahí empezó a evolucionar una Mónica con diferentes actitudes, con un carácter fuerte, el cual era muy dominante, muy arrogante, porque tenía todo, pero no tenía nada Dios en mi mío. corazón. Y tuve que crear muchas barreras para poder resistir. Y como decimos a veces, you know, you're a go-getter. Yo tenía que estar en las calles y fui a la calle. Gracias al Señor. God bless you, mom. You know, she's probably watching. Aleluya. Pero cuando tomé la decisión de empezar lo que era las calles, lo hice porque entendía que ya yo tenía un estilo de vida que podía gobernarme y que no necesitaba ninguna autoridad. Dios mío. Amén. Y yo entendía que yo era la autoridad. En la Wow. calle de Harlem yo era la autoridad. Spanish Harlem, that was, ¿sabe? Ahí era que yo era la autoridad, yo era la matatana. Dios Gloria mío. sea al Señor. Wow. Y empecé a conocer diferentes personas y empieza lo que es la venta de drogas en mi vida, 15, Wow. 16 años. Y para mí eso era wow, lo hice, I made it. Wow. Y siguió así en mi vida. Y cuando tuve mi primer hijo, recuerdo que una vez un hombre de mucha sabiduría, estoy sentada haciendo lo ilícito, y me dice, ¿qué tú vas a hacer cuando ese niño crezca? Pero él estaba en la calle también. Usted sabe que usted se encuentra personas, Come on. literalmente Dios pone personas de Él That's con right. propósito y están haciendo lo mismo que tú, pero te cuestionan Come on. y te empiezan a decir, pero ¿por qué tú estás aquí? Ay, ¿O ay, cuál ay. es tu propósito aquí? That's right. Y él me decía, Mónica, ¿qué tú vas a hacer cuando él crezca? Y yo le decía, nada, me pongo el kilo ahí, lo corto y hago lo que tengo que hacer. Perdonen por ser tan explícita, Dios mío. pero estamos aquí. Fluye, Y testifica. le decía, nada, seguí vendiendo porque imagínate, estamos aquí. That's right. Él va a aprender. Aleluya. Wow. Pero Dios conoce los planes que tiene para con Come nosotros. on. Aleluya. Y cuando Dios empieza a trazar el camino de mi vida, Dios empieza a dar un giro. Y ese giro 360 empieza a cambiar en mí. Pero no fue ahí. Dios estaba ahí. Yo no lo sabía. Come on. Pero no me detuve ahí. Empecé a usar alcohol, empecé a usar drogas. Gloria sea al Señor. Le doy la gloria al Señor porque pude salir. Come on. Cuando Aleluya. usted oye que dice gloria a Dios, Yes. es porque, no por mi fuerza, sino porque Él nos va educando, aun cuando no le servimos al Señor. Él tiene propósitos. Come on. Aleluya. Y en una temporada de mi vida me vi con mucho dinero y empecé a hacer cosas terribles, los cuales hoy no nos da el tiempo. Usted sabe que Jesús dijo, si yo escribiera todo lo que pasó en mis 3 años de ministerio, no cabieran en libros. Dios mío. Y así yo me imagino que es la vida de cada uno de ustedes. Que hay cosas que nosotros acontecemos y nos pasan tanto a diario Amen. y de las cuales Dios nos libra. Aleluya. Come on. Que Aleluya. usted dice, no cabe, no te puedo contar todo hoy, pero I'm going to sum it up. Gloria sea al Come Señor. on. Aleluya. Amen.
Y algo que me encanta del Señor fue que Él tomó esa experiencia en mi vida para hacer las cosas a su manera, como decía el pastor. Come on. Y no fue ahí donde encontré al Señor. Pasan los años y llego a la edad ya de la madurez, 20. Y todavía sigo insistiendo, pero ya a esa edad llega la depresión a mi vida. Dios mío. Porque cuando estamos en la adolescencia no la sentimos. Ahora los niños hablan de depresión. And they really don't know what depression is. Come on, keep it real. ¿Sabe? Yo los felicito, esos niños que están confundidos, y reprendo al diablo y a esa mamá que no tienen la Come on. autoridad. Y que puedan entender que aún ellos no conocen la depresión. Ellos Come on. pueden tener tristeza, pero ellos no conocen una depresión. La depresión no te hace hablarlo en social media. Depresión es entrancarte en un cuarto, consumir alcohol, consumir drogas. Dios Y mío. cada vez que quieres levantarte, bebete 20 patillas éxtasis y decir, Dios me mío. quiero matar. Wow. Llega la depresión a la vida de la pastora Mónica. Dios mío. Y cuando pasa esa temporada empiezo a rechazar a mis hijos. Y ya tengo 2. Y mayormente en el tiempo que empieza el rechazo y el maltrato. 'Cause we don't testify about that. Come on, testify. Llega el maltrato. Económicamente están bien. Pero llega el maltrato, la ausencia de una madre ausente dentro de una casa, dándole todo lo que ellos quieren, haciendo los viajes y todas esas cosas. Pero le hacía falta la madre. Dios mío. Estaba ausente Mónica de ellos. Y eso en ellos también causó depresión. Pero no hasta un tiempo de la adolescencia fue que ellos vinieron a darse cuenta. Porque cuando estamos siendo utilizados por Satanás, Come on. nosotros no nos damos cuenta dónde estamos fallando, Wow. sino que se vuelve un hábito. Y ese hábito para todo lo que estaba a mi alrededor era normal. Wow. Gloria sea al Señor. Y para ellos mi comportamiento era normal. El comportamiento de mami borracha, de mami hacer las cosas o irse y venir y dejarlo hasta solo. Ese comportamiento era normal. Y ¿sabe, pastor? Los otros días, pastor, yo le pedía perdón a mi hijo mayor porque yo le decía, bueno, el otro día, no, hace un tiempecito, le decía, perdóname porque tú tuviste que crecer conmigo. En mi madurez, él tuvo que crecer mucho con Wow. quien era Mónica. Y eso hizo que él fuera un poco también rebelde. Pero Wow. ¿cuántos saben que Dios está con nuestra Come on. descendencia? Aleluya. Y aun cuando nosotros empezamos a declarar cosas de maldición para nuestra casa, Dios alcanza con propósito eterno. Yes. Aleluya. Y en ese entonces de depresión me envolví en lo que era la brujería, porque vengo de 2 linajes. Come on. su nombre. Testify. Y el linaje mi linaje paterno, por mi abuela paterna, ella siempre era una mujer creyente en el Señor. Pero cuando ella se convirtió al Señor fue que ella estaba bien borracha. Hay maldiciones que se repiten. Come on. Y estaba caminando y oía una música y decía, yo quiero ir peso palo. Y lo que eran palos fue una fiesta bien pentecostal. Wow. Y cayó sobre ella el poder del Espíritu Dios Santo. mío. Aleluya. En su nombre. Gloria. I don't want to preach, but... Preach, preach. Y el Fluye. Espíritu de Dios permite que ella encuentre al Señor. Y desde que yo nazco, ella dice, hay un propósito en ella, el cual Dios ha hablado, y ella será la pastora de mi casa. Y yo decía, ay Dios mío, mamá, usted se habla disparate. Dios mío. Cuánta misericordia nos tiene Dios. Cuánta misericordia tuvo el Señor de Mónica. Amen. Y durante ese transcurso entro a lo que es la brujería, teniendo el conocimiento de un Dios todopoderoso, Wow. queriendo hacerle daño aún a mis seres queridos. Mis seres queridos, cuando le hablo de, usted sabe ya cuando usted llega a un cierto rango en el mundo de las tinieblas, donde tú dices, yo no salgo de aquí. This is my life. Wow. Y llegó a esa temporada donde yo quería hacerle un daño a una persona que amaba tanto, que era mi familiar. Y yo decía, yo lo quiero ver muerto, y hasta que yo no lo vea muerto, yo no voy a parar. Dios mío. Y empecé a trabajar con lo que eran unos espíritus inmundos del cementerio.
Y recuerdo que esa noche me turbé tanto que llegué a la casa y puse una música, pero yo estaba bien ebria, bien borracha. Y era una canción, Bendigo la vida del adorador Fosforito. Fosforito. Aleluya. Un saludito especial para Fosforito ahí. Y era que descienda sobre mí la presencia del Señor. Aleluya. Yo no sabía el significado, no sabía el sentido ni el propósito. Pero allí yo empecé a poner play, ¿sabes que se sentía CD? Y yo le daba play, rewind, again and again. Y era que descienda sobre mí la presencia del Señor. Toda la alabanza que usted adora al Señor tiene poder. Come on, Cuando aleluya. usted adora, deje de adorar simplemente porque están cantando. Adore con el alma. Y yo borracha Yes. estaba adorando con mi alma. Y la alma mía que estaba cautiva empezó a recibir liberación de la Dios opresión mío, satánica aleluya. que estaba poseyendo mi mente para que yo terminara ese trabajo. Y yo amanecí, que descienda sobre mí la presencia del Señor. Wow. Y llegó al punto en donde vino el vecino, porque yo ponía la música bien alta, y me tocó la puerta y me regaló un CD. Me dijo para que ponga otra alabanza. Dios mío. Porque él sabía que yo, gloria a Dios. Aleluya. Por eso hay que dejarse dirigir de Dios. Come on. No importa cómo usted vea a la persona, y yo era una persona malcriada, sucia de boca, perdón, estamos en el altar, pero así. Fluye. A filthy mouth. Y el Señor lo usa a él, una gente que, y recuerdo que me tocó una vez para decirme si podía bajar un poco la música y que no le dije. Dios mío. Y como quiera tuvo el amor de Dios de tocarme y decirme, mire, para que ponga otro disco. Amén, aleluya. Y empezó Dios a trabajar con Mónica. Empezó Dios a decirme en su manera, a través de la adoración, eso no es lo que tú vas a hacer. Cuando le digo eso no es lo que yo iba a hacer, era como, ya tú no eres esa Mónica. Aunque Mónica aún no había aceptado a Jesús. Wow. Pero Jesús estaba allí. Mas Mónica no sabía. Gloria sea al Señor. Aleluya. Y a través de ese transcurso de transición espiritual, porque Dios estaba mudando en mi corazón, primeramente. Qué lindo cuando Dios hace la obra de adentro hacia afuera. Come on, aleluya. Y cuando esa obra empezó a darse en mi vida, yo no la entendía. Yo era muy arrogante para poder tener el entendimiento. Era muy soberbia. Y llegó una temporada donde, lo testifico para el Señor, tú sabes que lo voy a hablar así, que yo estaba en esa transición y esa transición me dolía. Esa transición dolía porque yo no quería ser esa persona vulnerable. I didn't want to be kind. Yo no quería no tener actitud. Yo quería darte una actitud y darte golpe y seguir siendo quien yo era. Dios mío. Porque nadie me iba a meter los pelos para adentro. Come on. Speak it. Recuerdo que llegó una llamada, yo estaba en el salón y llegó una llamada a mi teléfono en donde alguien me dice, algo está pasando con tu hijo en la escuela, y me cierra. Wow. Mi hijo, el segundo. Y yo enrolo así, me mando para la escuela. ¿Qué pasó? Y no me dejan entrar. Cuando sacan al niño, el niño me cuenta y me dice, no, que la maestra me hacía así, me dio. Y yo dije, ¿cómo así? Pero es viernes, no puedo entrar. Y empiezo a llamar y me dice, no, el lunes tenemos una reunión. El lunes. Pasa el lunes, no hay reunión, voy a la escuela, no me dejan entrar. Usted sabe que usted ora al Señor y usted dice, Señor, ponme la persona que es ahí. La persona se llamaba igual que yo, la maestra Mónica. Recuerdo que llegó el jueves y ese jueves el niño tenía un teléfono, y tú sabes, de Obama, y me manda un mensaje bien largo y me dice, la maestra volvió hoy. Yo dije, pero espérate, porque eso es Santo Domingo que le dan reglazo a los muchachos. Aquí eso no es válido. Cuando voy camino a la escuela,
me encuentro al principal que me dice, tengo que hablar con usted. Digo yo, dígame. No, que hubo otro incidente, estamos bajo investigación. Usted puede creer que a veces hay cosas que van a pasar y son inevitables. Ella me estaba esperando en el pasillo con un reto. Wow. Yo le dije, estaba la seguridad. Yo le dije, tú eres la mamá de Damián, porque tú ahora te llamas Mónica. And you know, she smirked at me. Yo estaba esperando ese smirk. Y yo la agredí. Dios Y mío. yo simplemente, tú sabes cuando usted ve una visión, que usted muestra una visión. Yo oí que cayó en el piso, pero yo en mi ira, yo quería desbaratar la escuela completa porque nadie me respondía a mi ira. Come on. Dios a veces no nos deja que nos respondan a la ira que llevamos por dentro porque puede causar cosas peores. Wow. Y en ese instante yo decía, pero párate. ¿Sabe? El piso de la escuela es fuerte. Y eso aconteció y yo misma llamé a la policía, yo sé lo que me toca. Lo llamé así, le dije, nadie me toque mis hijos. Llamé a mi mamá, a mi comadre, llévenselo. Cuidado si llama ICS. Porque yo estaba ready a lo que sea. El policía me miraba como, I said, you better be careful. Don't you dare, you have to wait. Y dice, tú tienes que esperar que llegue quien se lo va a llevar. Porque de aquí ellos no se van conmigo. Dios estaba allí. Dios mío. Aleluya. Nosotros a veces no nos damos cuenta que nosotros pensamos, yo tengo toda la autoridad, toda la revelación. No, es simplemente que Dios estaba ahí y nosotros no lo sabíamos. Wow. Y en ese escenario yo llego a la cárcel y Dios está allí. Y tú sabes, UFC, the Board of Ed y todo el mundo está en mi contra. Y dicen de 10 a 15 su nombre. Y yo miré así, llamé y yo le dije, tranquilo, yo lo hago, ¿qué fue? ¿Cuál es el miedo? Y todo el mundo, Wow. you know, Dios mío. son esas personas que Dios nos escoge para ver si vamos a hacer así aquí también. Come on. Cuando el enemigo nos esté atacando y nos diga, dime, ¿te vas a ir porque te pisaron el callo? Come ¿Te on. vas a ir porque pecaste delante de Dios? Come ¿O on. simplemente te vas a quedar? You're gonna Dios tough it out, mío. you know? Fluye. Y el Espíritu de Dios permite que acontezca eso. Y en la corte recuerdo que cuando me devolví para atrás, en el booking, luego de darme lo que me ofrecían, Dios puso un abogado con tanta paciencia. Y él me miraba, él me decía que tú no puedes coger esa oferta. Apenas tus niños empiezan la escuela, uno tiene 6, el otro tiene 7. ¿Cómo tú? Digo, yo la cojo. Yo me voy a portar bien. Y él me miraba, él me decía, tú no te vas a portar bien. Dios mío. Y cuando entro para adentro con todo eso, gloria sea el Señor. Fíjense, Dios estaba trabajando ya conmigo. Quita la brujería de mí, pero todavía está la ira en mí. Porque lo que quería hacer no lo logré. Y luego de allí, cuando llego adentro, le digo, déjame hacer una llamada a una de las muchachas que están ahí. Había una que estaba bien insolente, hablando con su pareja. Dios me encontró. Habían un grupo de jamaiquina. Mire que Dios es una cosa terrible. Hablo de la denominación porque a veces we belittle people in their origin and their faith in God. Come on. Christians. Come on. Estoy hablando de cristianos. Ponen por poco las denominaciones, que si no son pentecostales, ahí no está Dios. Come on. Y recuerdo que era un grupo de 4. Y ellas me vieron y yo le dije a la persona que estaba en el teléfono cuando eso era un payphone, yo tengo que llamar a mis hijos. Y se estaba burlando y pasó el tiempo, me senté y le dije al Espíritu de Dios, porque yo sabía que había un Dios, pero yo le hablaba a Dios, no al Espíritu. Yo le dije, si ella no lo suelta, no sé qué será de mí. Dios mío. Y cogí así, fui donde ella y recuerdo que esas 4 ungidas del Señor se pararon el frente porque Dios contestó mi oración. Come on. Y me dijeron, you're not going to hit her with that phone. You got a lot to go. You're too young. Wow. You need to go back to your children. The Lord is going to take you out of here. Aleluya. Me decían, Dios te va a sacar de este lugar. Dios mío. Y yo me quedaba así mirándole y decía, pero ustedes están aquí por droga.
Dios mío. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí de Dios? Y ella me decía, sí, pero Dios te va a sacar. Wow. Mamá, no lo haga, que si tú haces aquí se vuelve una felonía y te van a dar otra arriba de otra. Wow. Pasó el tiempo, pastor, y Dios con su mano de poder, aleluya, Dios mío. con su brazo fuerte, Aleluya. el que sacó el pueblo de Egipto sacó a Mónica de la Come cárcel. on. Aleluya. Dios mío. Antes del tiempo, y empecé a pelear el caos de afuera. Amen. Yo pensaba que era con mi fuerza. Pero no ahí yo acepté a Cristo. Seguimos. Porque nos aprovechamos de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios mío. Aún el que no conoce a Cristo se aprovecha Come de on. esa misericordia. Dilo duro. Yo hay un Dios, Él me va a perdonar, es un Dios perdonador, Dilo es duro. un Dios bueno a su nombre. Gloria. Y ese Dios permite que mi hijo con 8 años empezamos a visitar la iglesia. Y yo decía, ay Dios mío, a venir para la iglesia. Y en ese entonces, entienda que Dios va a avivar esta nación. Come on. Pronto. Aleluya. Amén. I believe it. Aleluya. Yo creo en ese avivamiento que yo me topé. Los niños danzaban y estaban en la iglesia. Yo le decía a mi prima, yo le decía, esto aquí se ve como brujería, esto aquí de que todo el mundo está cayendo, esto no está bien. Aquí hay un fallo, hay un liqueo, mira a ver. A su ¿Qué nombre. es lo que está pasando? Y recuerdo que yo dije, tú verás que no va a pasar, pues yo siempre he sido, los retos me llaman mucho la atención. Hallelujah. I love the challenge. Come on. Y dije, ella me decía, no vamos a pasar. No, muchacha, tú estás loca. Y había un grupo ahí, ella dice, ay, ustedes siempre están ñame. Ahí se van a quedar. Alaba. Ustedes saben lo que un ñame es, una fruta, no se malinterpreten porque gloria a Dios. Yo saben. Amén. Y cuando pasé, recuerdo que no había llegado a la mitad del camino y el Espíritu de Dios toma al profeta y dice, por cuanto has retado al Señor, Wow. el Espíritu de Dios está sobre ti. Wow. Dios mío. Y caí desplomada en el suelo. Qué vergüenza. Mírame. Ay, Dios mío. Yo caí ahí, yo decía, yo quería pararme, yo sabía que estaba en un éxtasis, pero me salían las lágrimas, yo decía, párenme, alguien que me levante, alguien que me ayude, ¿sabe? Como la alabanza, Dios alguien mío. alguien que me rescate. Y nadie vino a mi socorro. Wow. Y yo sentía tanto quebranto ahí adentro. Y cuando eso acontece, a su nombre doy gloria. Aleluya. De ese encuentro con un Dios vivo. Por eso es que nuestra casa de adoración, me acompañan unos ministras de la casa, Santo. Aura, Franchel, es la casa del Dios vivo, el Chai en el hebreo. Amén. Porque ahí simplemente yo te puedo decir que el Dios vivo topó mi vida. Amén. Él estaba trabajando en mí, pero ahí hubo un soplo de vida. Come on. Aleluya. Y cuando ese soplo acontece, yo me levanto de allí. No se crea que yo me quedé en la iglesia. Come on. Come on. Pasó un tiempo, me paré porque la vergüenza, nunca había tenido esa experiencia. Más, usted sabe, montaba y hacía de todo y eso, de espíritu inmundo, se burlaban de mí, yo rodaba en el piso y no me daba vergüenza. Wow. Pero cuando el Dios vivo topó mi vida, qué vergüenza. Wow. ¿Sabe? Dice la palabra en Génesis, que cuando Dios le sale el encuentro a Adán y a Eva, dice que en su desnudez se entendieron que tenían vergüenza. Come on. Porque Él escudriña lo más profundo de nosotros. Come Y on. mis pecados que estaban ocultos, que nadie en la iglesia lo sabía. Come Y on. toda mi inmundicia y toda la droga, la brujería, la ansiedad, la depresión, mío. estaba al descubierto y me dio vergüenza.
Aleluya. No fue que me fui corriendo de Dios porque no lo necesitaba. Es que Él descubrió mi vergüenza delante de mis ojos. Dios mío. No hay una vergüenza más grande que la que se descubierta delante de ti mismo. Wow. Es fácil que Dios había dicho al profeta, mira, esta hizo esto y lo otro. A lo mejor mi espíritu de masoquista, yo había vuelto. Pero cuando es Dios, el Come cual on. tiene misericordia, propósito eterno, Dios mío. Él me dijo, estoy desnudando tu vergüenza porque voy a redimirte. Así como le dijo a Adán. Dios mío. Cuando caemos de su gracia y hacemos tanta inmundicia, Él dice, yo tengo quien te redima. Wow. Yo tengo una sangre preciosa que te va a cubrir todos los días de tu vida Aleluya. y va a cambiar tu historia. Come on. Ese día empezó el cambio en mi historia. Y empecé a correr de ese lugar, de esa iglesia. Me fui a otro lugar. Okay. Y cuando empecé a visitar otra iglesia, no encontraba eso que encontré allí. Usted sabe, si Dios lo trajo a Living Word en español, no huya a otro lugar. Fluya, fluye. Porque aquí es que Dios, aparte de descubrir tu vergüenza, Come on. levantará honra. Aleluya. Y en ese lugar, el cual bendigo siempre, Cristo la única esperanza. Amen. No sabía que se llamaba así, a su nombre, cuando lo estaba Gloria. visitando. Amen. Cuando entendí luego de los años, dije, wow, es que tú eras mi única esperanza. Y Wow. por eso tenía que llegar a ese lugar Dios donde mío. la esperanza me la dieras tú. Wow. Su nombre. Gloria. Ese transcurso de mi vida, todavía estoy peleando el caso en la corte. Encuentro al Señor. Y yo quiero serle fiel a Dios. Can I just be transparent? Go ahead. Y yo estaba con mi pareja, el cual yo le oraba al Señor para que cambiara. Porque yo decía, wow, ya tengo 3. Ya yo estoy en la iglesia. Y Dios toma a mi hijo, al mayor, con el cual yo declaraba sobre su vida las cosas negativas y que iban a fumar hierba y que iban a hacer de todo. Y que él iba a tener que aprender el negocio porque Wow. era un legado. Dios mío. ¿Usted sabe cuál fue el negocio que él aprendió? El negocio del Padre que está en los cielos. Aleluya. El que tiene propósito. Gloria a Dios. Y él tomó la decisión de aceptar a Cristo primero que yo. Wow. Dios mío. Él tenía 8 años cuando él aceptó al Señor. Aleluya. Y yo le decía, pero este niño está como loco. Y cuando él fue caminando hacia el altar, recuerdo que el pastor me dijo, dejad los niños venir a mí, no se lo impida. Y él fue el que se convirtió en ese día. Y mire, hasta hoy hay una conexión tan fuerte entre ellos que en lo espiritual, si algo le pasa a mi hijo, algo está concerniendo, esa familia llama para saber. Wow. Y Dios obró fuerte en ese niño. Él era el predicador, él es el profeta hoy. Wow. Aleluya. En ese entonces él era el predicador, Amen. él era el ministro. Aleluya. Y estaba orando todo momento. Ahora donde yo no lo veo, pero en ese entonces me inculcaba y me empujaba. Y yo empecé a ir a la iglesia por él. Me decía, hay servicio los martes, hay servicio el jueves, hay servicio el viernes y el domingo también. El viernes hay vigilia. Tú tienes que llevarme. La líder de los niños dijo que tú tienes una obligación conmigo. Aleluya. Come on. Su nombre. Gloria. Y ahí empezó lo que se llama la transformación espiritual en mi vida. Come on. Y encontré a Jesús. De esa manera, Jesús estaba allí, yo no lo sabía. Wow. En procesos muy dolorosos de mi vida que yo pensaba, pero ¿y por qué me pasó esto? Y yo me senté un día orándole al Espíritu de Dios. ¿Por qué tú permitiste esto y esto? ¿Sabe que pasan muchos traumas? Pasamos tanto trauma, que si me topan, que si no me topan, que si soy hembra, que si no soy hembra. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y el Espíritu de Dios me dijo, Mónica, te llevaré a lugares donde nadie va a entender, solamente con el testimonio que vas a poder decirlo, Dios mío. con el denuendo que le vas a hablar a personas, mío. van a entender que yo estoy ahí
que lo Come estoy on. permitiendo porque ellos han tomado su propio rumbo Come y hay on. consecuencia en sus acciones. Jacob tomó un rumbo, leí Génesis 28 porque quería decirle, él tomó un rumbo, Come on. pero todo el tiempo Dios declaró una palabra y le dijo, yo estaré contigo, con tu descendencia, aunque tú seas un ladrón, aunque tú no cambies, aunque tú hagas lo que tú quieras, pero yo voy a estar ahí. Dios le decía a Mónica, yo entraba, yo hacía gloria a Dios, ya, it can't come against me, gloria al Señor. Come on. Pero yo hacía una déficit, gloria sea al Señor. Judas me quedaba chiquita en cuanto a las finanzas. Wow. Y cuando vengo a Cristo en un ministerio de damas que Dios me entrega, nos integra, unidas por una causa justa, me ponen de tesorera. Dios mío. Qué locura. A su nombre. Gloria. Usted sabe que Dios te va a permitir decirle al enemigo, yo lo cambié, yo la cambié. Ya no es Ábara, ya no es la ladrona. Aleluya. Yo hice el cambio. Come on. Y lo hice con excelencia para el Señor. Yes. Y yo dije, gracias, Señor, porque mi vergüenza ya no es vergüenza. Come Y on. cuando pasó el tiempo, yo le testifiqué, porque usted sabe, yo soy bien casi clara. Y le digo yo a la líder, a la presidenta, Marcia, ¿tú sabes algo? Yo hacía esto y esto y esto, con toda la tarjeta, con todos los cuartos de ajeno. ¿Qué? Le dije, ¿tiene miedo todavía? No, yo sé que Dios te cambió. Aleluya. A su nombre. Gloria. Qué bueno por personas que creen que Dios Yes. cambia. Aleluya. Y déjeme decirle algo, aun cuando vemos a alguien que no ha cambiado, la palabra me lleva a mí donde a Cristo es entregado por Judas. Come on. Y él no le dice hijo del diablo. Él no le dice fariseo. Él no le dice traicionero. Come on. Me traicionaron. Dios mío. Él le dijo, amigo mío, sabe que tu amigo es quien te lleva al propósito. Wow. Y usted va a encontrar gente en el camino de Cristo que te van a llevar al propósito. Dios. Ese fue un Judas. Y ahora cuando yo digo la palabra Judas, yo le digo, gracias porque tú me ciñes al propósito. Dios mío. A su nombre. Gloria. Wow. Y en ese transcurso de esa transformación, Dios fue poniendo confianza en Mónica. Amen. Dios empezó a ver si la Mónica fogada de fuego, que estaba allá afuera al garete, lo iba hasta aquí adentro así. Come on. Empezó a depositar confianza, Pastor Dios Gabriel. mío. Y la confianza que él empezó a depositar fue el liderazgo. Y yo decía, yo me conformo con simplemente servirte aquí en la silla. Porque tenía miedo. Dios Sí. mío. Porque cuando la vergüenza es desnuda delante de tus propios ojos, tú temes al Señor. Dios La palabra mío. dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando tú eres sabio y tú reconoces y no eres sabio en tu propia opinión para con los demás, sino para contigo, tú dices, yo tengo una falta y yo le temo Adiós. Come a on. Dios. Amén. Amen. Y el Señor hizo algo. ¿Y usted sabe lo que Dios hizo? Permite que 10, 15 años se convirtieran en 5 días de community service. Wow. Aleluya. Glory to God. Yes, Jesus. En su presencia hubo plenitud. Yes. Usted Aleluya. sabe, ya yo estaba sirviendo, yo estaba durante 3 años y medio peleando ese caso. Wow. Yo tuve 2 niños peleando ese caso, a su nombre. Aleluya. Sí, aleluya. Y recuerdo que usted sabe cuando la Federación de Maestros y todo el mundo va en tu contra, es difícil que borren tu récord. Y ese día yo llego a la corte, era mi último día de corte, que ya iban a tomar una decisión. El abogado, porque yo estaba embarazada, llegó tarde. Wow. Y yo salí y él me dijo, no, pues tú vas a durar un tiempo. Y cuando yo vuelvo ahí al courtroom, me dice el juez, me llama de una vez. ¿Dónde está tu abogado? Yo tenía tanta fe. Y yo le dije, Jesús, tú estás conmigo. Tú eres mi abogado. Y empecé a cantar el disco de Rosa Karina. ¿Quieres hablar? Mí no te escucharé. Habla con mi abogado. Así, under my breath. Y él me mira y me dice, yes, where's your lawyer? Digo yo, no tengo.
no tengo abogado, él está por ahí. Pero yo le decía al Señor, tú estás aquí. Y él dijo, dame 5 minutos. Cuando vuelve otra vez y vuelve y me llama y el counsel viene entrando y le dice, counsel fulano, meta el nombre, se me olvidó, Dios bendiga su vida. Te estaban esperando. Maldonado te está esperando. Y él le dice, sí, she's always late. You know, she's about to be due. What do you want? Wow. Como yo dije, bueno, este hombre me dañó el maíz. Dios mío. Okay. Este hombre me van a poner hace un tiempo. Pero Dios empezó a cambiar, quiero decirle esto, mi empleo. Aleluya. Y mi empleo fue, Dios me dijo, levántame una escuelita de estudio bíblico los sábados. Dámele un break a todos esos hermanos que están allá, mire. Wow. Y yo empecé a dar estudio bíblico en mi casa de 11 a 2. Yo tenía pues esos muchachos de la iglesia allá. Yo le decía, pero no pueden quedarse los padres. Ay, Dios mío. Qué bendición. Cuánto aprendí. Y ahí un día me dice el Señor, ahora vas a atender niños. Cambiando la transición de mi vida. Come on. Yo no tenía ingreso. Yo simplemente sabía hacer lo que usted y yo sabemos. Y Dios me va educando. Y me dice el Señor, te voy a poner a atender niños. Una sola niña llegó al daycare. Fue la del súper. Wow. Tenía que tumbarme todo ese orgullo, todo eso chelito. 125 a la semana, forzado. Tenía que dar diezmo, pagar taxi, pagar el internet. ¿Qué Dios? Ay, señores. Cuando nosotros le creemos a Dios, no es Come on. fácil. Come on. That's right. No es fácil de tú tenerlo todo y decirle al Señor, sí, yo te voy a creer a ciegas. Come on. No es porque yo era la mejor, no. Es que a Él le place que depositemos nuestra confianza. Yes, Jesus. Le voy a decir algo de la confianza. Come on. Que tu confianza no sea simplemente, yo confío que Él me va a suplir. Que Él sea tu confianza. Amen. No, no, no. Que Él sea la confianza. ¿Usted sabe lo que es eso? Come on. No es que yo confío en este micrófono, pero yo confío que mi voz va a proyectar lo que yo quiero. Esa es mi confianza. Come on. Y así debe de ser Dios para Yes. nuestra vida. Aleluya. El punto es para concluir a su nombre. Gloria. Yo empiezo lo que es el cuido y cuando el juez dice, ¿qué tú haces? ¿Con qué te sostienes? Yo le digo, como ya yo estaba cogiendo clase, child care provider. Dice el juez. ¿Y tú qué dices? Le dice al abogado. No, lo que tú digas. Wow. Dice él, bueno, pues yo decido que le voy a dar dismissed and sealed. Dios mío. No longer. Aleluya. Nunca más estará en tu récord. Aleluya. Usted puede creer que luego del tiempo yo empiezo a capacitarme. A mí se me olvidó todo eso. Porque la palabra, como leía la sierva, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Empiezo a coger cursos. Dios bendiga. Es que usted es una iglesia profética Santo, que sigue aleluya. filmando a su nombre. Gloria. Es Eliseo, ¿verdad? Eliseo, A su ya. nombre. Aleluya. Gloria sea al Señor. Y Dios viene y le da dismissed and sealed. Quiere decir que el caso no aparecía. Yo voy a la Federación de Maestros, los que me acusaban. Ya no más me acusaban, sino que me otorgaban ahora un carnet de la Federación de Maestros que me aprobaba como una proveedora de ellos. Wow. Aleluya. La transformación del Señor. Come on. Y pasó eso y yo decía, wow, me aprobaron a mí. Dios mío. Ellos que me acusaban, que mi récord está vigente ahí. Come on. Pasa eso. Y las proezas del Señor. Mire, déjeme decirle algo. Aún como cristianos, las proezas del Señor siguen vivas. Yes. Aleluya. No voy a testificar ese lado, pero es un lado amargo de cristiano. Porque luego de Dios hacer tantas proezas, llegó la caída en la vida de Mónica. Dios mío. Y cuando llega la caída, llega el temor. Come on. Pero el temor a qué pasará. Wow. Y voy a aplicar por un trabajo en la guagua escolar de niños especiales. Y como ya había caído de lo que era la confianza, yo puse en la aplicación, se me fue la fe,
Y puse que sí, que yo había estado presa. Wow. Y duraron mucho tiempo para llamarme. Y me dijeron, pero es que nosotros hemos buscado en todas las databases y tú no apareces. Wow. Entonces, como tú no apareces en la database de que tú hayas estado presa, nosotros necesitamos que tú vayas a la corte. Y yo, en la corte, recuerdo así, bien pentecostal yo, decía, Señor, yo sé que yo caí, que Señor, pero tú sabes que necesito este empleo. Y el Espíritu de Dios en silencio. Y recuerdo que la muchacha que me está dando el papel me dice, ¿para qué lo quiere? Digo, yo no, un trabajo. Cuando lo llevo al empleo me dicen, ¿por qué tú dices eso? O sea, aquí dice dismissed and sealed. Wow. Dios mío. Y usted sabe lo que Dios me ministró en ese instante. Es que lo que yo cierro, lo que yo voy a las profundidades del mar a enterrar, tú no eres buzo espiritual para irlo a buscar. Come on. Tus pecados viejos pasaron. He aquí yo he hecho cosas nuevas. Aleluya. Aunque me fallaste, Come on. todavía yo estoy haciendo cosas nuevas. Yes. Cuando entiendas como cristiano y como creyente que mientras te mantenga en la barca con Come on. Jesucristo, Aleluya. mientras te mantengas Él escribiendo una historia nueva en tu vida, Come on. Él se encarga de que tu fe sea aumentada. Yes. Esta es la historia de nuestra fe. Mi fe es que pase lo que pase en la vida de la pastora Mónica, no me removeré de su cimiento. Dios mío. No voy a retroceder. Aleluya. Llegue quien llegue a adorar conmigo, Come on. no puedo dejar al Dios vivo. Aleluya. Porque lo que Él ha hecho en mi vida es más. Come on. Usted sabe lo que es usted estar siendo acusada por un grupo de gente. Y ese mismo grupo de gente darte la autoridad para que tú ejerzas una profesión. Come on. Es que Dios estaba allí, yo no lo sabía. Aleluya. Es que Dios me cambió el nombre. Dios mío. Y cuando Dios empieza a cambiar el nombre de un ser humano, ¿usted sabe lo que acontece en la vida de ese ser humano? Hay transformación para bien. Yes. Aleluya. ¿Sabe que mis hijos, ya yo con 15 años, yo tenía unas cuantas fechorías hechas, había caído presa, conocía lo que era Central Booking. Y yo decía, Señor, cuando yo vine al Señor, gracias, porque cada vez que mis hijos cumplen años, yo le doy gracias, porque no han llegado a Central Booking. Lo que yo declaraba sobre su vida, lo que yo decía Come on. que iba a ser su historia, mi historia que Dios transformó como fe, empezó a hablar por mi descendencia. Come on. Y empezó a cambiar. Y la Aleluya. historia de fe en mi vida se convirtió en la historia de fe en la vida de ellos. Dios mío. My God. Aleluya. Usted sabe lo lindo que es usted poder estar en la presencia del Señor y decir, ya no más soy aquella persona, sino que mi historia cambió por Cristo. Come on. Aleluya. Y el legado de Dios, mire, yo no quería el pastorado, pero si nosotros, pastores, no tomamos el pastorado, gracias a usted, hoy mi testimonio se escucha. Dios mío. Si lo no que dijo. fuera por ustedes ser pastores, la vida de ellos no fueran ministros. Dios mío. Si no fuera por el sí de Dios en su vida, cuando usted le dice al Señor, Señor, yo no quiero predicar, pero cuando le decimos que sí al Señor, Come on. usted sabe lo que acontece. Acontecen cambios. Aleluya. Que usted en su vida, como decía el pastor al inicio, nunca se imaginó. Come Yo on. nunca me imaginé venir del Harlem, estar vendiendo droga, llegar al punto hasta de caer en vicio, en adicciones, y ver al Dios que cambia mi historia Transformar. al igual y decir, tus hijos no van a repetirlo, mi descendencia no lo va a repetir. Y la bendición que Dios dio, la palabra en Deuteronomio dice que cuando somos obedientes al Señor, Él nos bendice no solamente a nosotros, sino la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Yo sigo diciendo la octava, la 9, la 10. ¿Sabe por qué? Porque la bendición que declaró mi abuela sobre mí, Come on. en cuanto ella decía, no me importa cómo la vean, Come on. veré a la pastora. Y recuerdo que cuando yo acepté a Cristo, no I'm going back and forth, gloria sea al Señor, Aleluya. pero el Espíritu de Dios me lo trae. Cuando acepté a Cristo y voy subiendo así, y yo, usted sabe, ella era bien pentecostal, rajatabla, alaba. Come Yo on. llegué en pantaloná, bien apretada. Y recuerdo que ella me miró así, me dijo, mira,
estaba postrada allá en cama y era una mujer de un carácter muy fuerte. Y me dijo, mira, tú hiciste pacto con Dios. Y yo le dije, sí, yo acepté a Cristo, le abrí la puerta, pero tranquila, no tengo una falda. Y ella me dijo, no, me puedo morir. Recuerdo que acepté a Dios septiembre 11, octubre 22, mi abuela falleció con el Señor. Wow. Y ella del lugar donde estaba me mandó a decir, dile a Mónica que estoy aquí, porque déjeme decirle, yo me convertí, yo me ponía a orar por la gente sin saber. ¿Cómo? Sí, Dios mío. eso fue arreciando. Aleluya. Bueno. Y yo decía, Señor, mírala donde ella está, pon gracia y favor a esas personas que la están atendiendo. Porque ya el Espíritu de Dios nos da el conocimiento Come on. a través de mi hijo que lo veía orar. Come on. Aleluya. Porque él era que oraba. Wow. Y cuando empecé a orar por ella, recuerdo que Dios contestó mi oración a través de mi tía, la cual partió con el Señor también. Y vino ella y dice, Mónica, dice mamá, que no llore más por ella, porque ella tiene que purificarse en ese lugar. Porque pasando pique con nosotros en la casa, no va a llegar al cielo. Wow. Es un tema para otro día, a su nombre. Dios mío. Pero la ira y el enojo entendí que provenía de ella. Wow. Ese espíritu dominante, ese espíritu que me dominaba, porque aún siendo cristiana era una mujer de mucha autoridad, Wow. de mucha, pero una cosa terrible. Y claro, Dios en su misericordia y en su amor dijo, déjame postrarla en este lugar. Nunca tomen los procesos de Dios por poco. Siempre tengamos entendimiento. Y ella tuvo entendimiento antes de su partida y dijo, estoy aquí, dile a Mónica que yo estoy aquí para purificarme. ¿Y sabe por qué esa palabra tenía que llegar a mí? Porque Nueva no iba a entender cómo un Dios, una mujer sirviéndole a Dios 40 años, podía postrarla y dejarla pasar a ese trabajo. Pero qué bueno que hay un Dios que revela todas las cosas y dijo, tengo que purificarme. Aleluya. Y si nuestra historia de fe, el proceso que pasamos, llamado como cristianos, no nos purificamos, no podemos ser llamados valientes. No podemos atesorar los reinos de los cielos. No podemos recibir el reino de los cielos como recompensa. Y el Espíritu de Dios simplemente quiere que entendamos, mi historia de fe es una y la tuya es otra, pero es una sola fe, es una sola identidad. Amen. Y es un solo poder. Porque el Dios que me sacó del cautiverio, no solamente el Dios que me sacó del cautiverio físico, de las cárceles físicas, sino de las prisiones espirituales, las cuales eran muchas. Wow. Usted ve el endemoniado de Garanda, que tenía las legiones. Yo tenía muchas. Wow. Pero de todas esas me libró el Señor cuando me dijo a mí las que yo tenía. Cuando las puso en... ¿Sabe que nosotros estamos caminando? I just want to take 5 minutes. Go ahead. Fluye. Estos 5 minutos yo se los voy a dedicar a los cristianos. Fluye. Arrecia. Gracias, enviado. Aleluya. Dios mío. Sopórtenme mi locura un minuto más. Nosotros tenemos una percepción de cómo Dios hará las cosas y de qué forma Dios hará las cosas. Come on. Y mientras le digo todo esto, Dios estuvo allí, mi descendencia Él la cubre. Y digo que cada vez que Dios permite que yo llegue a este lugar es con un propósito. Luego de predicar la semana, acontece que la cobertura del Señor, la cual estaba sobre mi hijo, permite, oiga la palabra, permite que él se lleve una rodilla por un lado. Wow. Y me llaman, que llamaron la ambulancia, esto y lo otro. Y yo me quedo como así, yo digo, wow. Pero me rápido, salgo a buscarlo. Llego antes de que la ambulancia llegue, no voy a darle la historia extensa, pero el Espíritu del Señor me decía, Él está supuesto a hacer algo, una movida en su vida, la cual estamos orándole dirección al Señor. Y ya el 15 era radical. Y yo le decía, pero es que yo no te veo todavía en ese lugar. Mami, yo me puedo ir mañana. Es que yo no te veo todavía allí. Y el Espíritu de Dios permite que esa rodilla, bueno, yo cuando la vi yo dije, bueno, se desbarató. Sabe que yo tengo unas cuantas y yo dije, eso no sirve. Wow. Y cuando él me ve el instinto de yo querer, yo le amarré un poloche y quería como snap it back on.
Pero dije, si le hago más daño. Pero la ambulancia, tratan. Me incomodo en la ambulancia, no lo querían llevar para el hospital, donde ya tenemos un récord. Lo apeo, lo monto en mi carro, me lo llevo. Y en el camino, el Espíritu de Dios, le digo, gracias, porque pudo haber sido peor. Wow. Y él contesta atrás y me dice, sí, porque tuvo un sueño donde me apuñaleaban, así mismito, un panorama y hacían esto. Y yo me quedé así, miré para atrás y dije, ¿sabe que yo tuve ese mismo sueño hace un mes? Wow. Y ahí entendí que la cobertura del Señor estaba ahí y nosotros no nos dimos cuenta, más la rapidez y todo lo que pasó, nosotros decimos, pero ¿y por qué, Señor? Y cuando tenemos el entendimiento de Dios, de entender que hay cosas dentro del Evangelio que nos van a causar dudar o a lo mejor pensar, trate de que no su boca no se manifieste esa confesión. Come on. ¿Sabe por qué? Porque usted pone en menos la fe suya. Wow. Cuando usted dice, yo no sé por qué a mí me pasó esto, y yo no sé por qué si yo le sirvo a Dios lo permitió. Déjeme decirle una. Come on. Dios lo permitió porque pudo haber sido peor. Yes. La Aleluya. cobertura de Dios no se separa. La palabra nos enseña a nosotros que Él está ahí. No, que cuando pasen, la palabra dice, siendo nosotros impíos, sale el sol para nosotros. Come on. ¿Cuánto no más para aquellos que dicen sí al Señor? Yes. ¿Cuánto no más para aquellos que dicen, yo estoy aquí, yo te voy a servir, yo voy a hacer las cosas conforme a como tú quieres? Yes. Sí, no es fácil hacerla conforme a la manera de Dios. Es difícil la manera de Cristo a veces. Por eso es que esto es para valiente. Yes. Ustedes saben, yo no quiero decir la otra palabra, su nombre. Gloria. Aleluya. Dice la palabra, Juan el Bautista lo disfrazó y dice, desde el que empezó la guerra en los aires, los cielos sufren violencia. That's right. Y solo aquellos que son violentos lo arrebatan. Yes. Esos son aquellos que tienen una fe loca para decirle al Señor, Come on. sí en tiempo de sequía, Aleluya. sí en tiempo del no de Dios. Come on. Dicen, con todo te voy a ser no fiel. Can I say it? Come on. We're never faithful to God 100%. Stop lying. Déjese de esa falacia. Dios mío. Dije que yo soy fiel a Dios porque yo me visto así, ando así. Mire, déjese de eso. Que cuando yo andaba de una manera, yo estaba haciéndole bien infiel a Dios con otros actos. Parece ahí, Y el ya. Señor me tuvo que decir, tú tuviste que parar por esa caída, tuviste Come on. que pasar por ahí para que tú entendieras que no es con tu fuerza, ni con tu mucha fe, ni con tu mucha oración. Es porque yo estoy contigo, porque mi palabra no retorna vacía, porque Come on. yo te di a ti una promesa. Fluye. Que el Señor le bendiga. Dios mío. Por ahora que Esa tú es mi historia de fe. Aleluya. Y sé que llega un momento en la vida de todos nosotros que queremos decirle al mundo, mi historia de fe no es fácil, pero yo quiero resaltar más el poder de esa fe, quien es Jesús. Come on. ¿Sabe? No está, yo testifico bluntly, Come on. pero hay temporadas que Dios te dice, aparte del testimonio, dura más tiempo exaltándome, Come on. Aleluya. dándome la gloria, Yes. honrando lo que he hecho, Aleluya. para que la gente entienda que yo lo saco de esa vida y lo llevo a una vida de excelencia. A su nombre. Gloria. Aleluya. Wow. ¿Cuántos se han gozado con este testimonio de la pastora? Wow. Yo me sorprendo, ¿verdad? Porque para que ustedes puedan ver cuando una persona nace y nace en una familia, ¿verdad? Que a lo mejor no es cristiana y cogen camino, ¿verdad? Que no debemos de coger y el enemigo coge control de nuestra vida y a pesar de cómo estemos viviendo la vida, si nos metemos en gangas, si vendemos drogas, si hacemos todo lo que estemos haciendo, al final la palabra de Dios es el que va a tener control de tu vida. Al final la palabra de Dios, lo que Él ha hablado desde el principio sobre tu vida, antes de tú entrar a este mundo, esa palabra se tiene que manifestar aquí en la tierra. Y por cualquier camino que nosotros cojamos, ¿verdad? Cualquier decisión que nosotros queramos tomar, esa palabra se va a tener que cumplir. Y hemos podido ver, ¿verdad? El testimonio de la pastora Mónica, ¿verdad? Cómo Dios obró en su vida. La grandeza que Dios hizo en su vida. Y yo creo que ahí, pastora Mónica, hay personas que nos están viendo en el internet ahora mismo, que a lo mejor están pasando por momentos así que usted ha pasado.
o gente aquí que nos están viendo, que a lo mejor están batallando, ¿verdad?, con lo que es la droga, que están batallando en la calle, que a lo mejor están batallando con el enojo. Y a lo mejor yo quiero que usted le dé una palabra a esa persona que nos están viendo o a las personas que están aquí, que están batallando con eso. ¿Qué palabra usted puede darle a esa persona que nos están viendo en el día de hoy? Gloria a Dios. Yo no sé cuál sea tu situación, tu condición, pero quiero decirte que hay un Dios que tiene poder para que esa depresión, ese pensamiento de suicidio, esa adicción se vaya de tu vida. Pide, clama, la boca tiene poder. Y en esta noche yo quiero que tú entiendas que Dios no te ha dejado. El Señor no te ha desamparado, el Señor sigue ahí. Su sangre todavía te puede redimir. No es que yo he hecho muchas cosas, no hay nada que tú hagas tan grande que Él no pueda intervenir. Nosotros decimos muchas veces no, que lo que yo he hecho, si entro a una iglesia, la iglesia se quema. Yo era una que decía esas palabras. Pero no hay nada que tú hayas hecho, que tú hayas pensado, aunque tú hayas dicho, yo no creo que hay un Dios porque me tiene en esta condición, estoy depresivo, estoy ansioso, ya no encuentro la solución, ya no encuentro la salida. Hoy el Espíritu de Dios en boca de alguien, no soy profeta, pero soy vocera de la grandeza de Dios aquí en la tierra, y te puedo decir que Él está allí, que Él está contigo, que Él no te desampara, que Él va a resolver el problema, que no todo es el fin. Aleluya. Y que Él está contigo como poderoso gigante. Yo no conozco aquel que ha clamado a Dios y Él lo deje sin respuesta. Dios mío. No he visto justo que mendigue pan y que papá no le den abundancia. No he visto aquel que pida auxilio y que su mano de intervención entre y lo rescate. No he visto aquel que se esté ahogando en el vicio, en la droga, y que él no diga, yo estoy aquí para cambiar una historia. No lo he visto. Aleluya. Aleluya. Pero en ti hay que tener la disposición del corazón. Aleluya. Si tu corazón está listo, y no te estoy diciendo ven, conviértete. Simplemente ven y acepta a Jesús. Aleluya. Hay una diferencia en lo que es convertirse y abrirle la puerta. Yo, gracias por abrirme las puertas. Pero si yo no convierto este escenario en un lugar de testimonio, de nada valió que ustedes me abrieran la puerta. Ábrele la puerta a Cristo. Aleluya. Para que tu casa se vuelva un lugar donde se convierta la presencia del Dios vivo y se manifieste el poder de Él en tu vida. Amén. Su nombre.